Y estamos en este momento, D-News, en vivo desde las afueras de la cárcel del Rodeo. Esto es Estado Miranda, en las afueras de Caracas. Y allí están, después de haber pasado la noche entera, los familiares de distintos detenidos desaparecidos desde hace muchísimo tiempo en este centro de reclusión ilegítimo que es la cárcel del Rodeo, y allí Rodeo 1, que es donde desde hace un año y un mes se encuentra Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino de quien hubo muchísimas versiones en las últimas 48 horas, sobre todo en las últimas 24, luego de que se conociera la decisión del régimen de empezar a liberar presos políticos, con la aclaración que hizo Jorge Rodríguez respecto de que muchos de ellos van a ser extranjeros, y la sensación de que entonces era inminente la liberación también de Nahuel Gallo dentro de esa lista. Sin embargo, han pasado 24 horas desde que habló Rodríguez, 22 horas para ser más preciso, y Nahuel Gallo sigue recluido en este centro de tortura. Esto es lo que hace un rato publicaba María Alexandra Gómez, la pareja. Han sido horas muy largas, esperando, orando, confiados en que la gracia de Dios pronto será mostrada. Nahuel aún permanece aislado e incomunicado. Ya son 397 días de injusticia. Tienen que liberarlo ya. Sigamos pidiendo su inmediata liberación. Tiene que volver a la Argentina, tiene que volver a casa. Esta es la situación ahora, bastante diferente de, vamos a decir, el entusiasmo inicial que generó el mensaje de Jorge Rodríguez, porque sumado a lo que veníamos conociendo de los movimientos que se producían tanto en Rodeo 1 como en el Helicoide, que son los dos principales campos de concentración que tiene el régimen chavista, donde están los cerca de 850 prisioneros políticos, en ese contexto de donde están allí recluidos tantos, y de los movimientos que se hablaba, de movimientos administrativos, bueno, parecía que efectivamente iba a haber una aluvión de liberaciones. Fueron bastante pocos. Dos de los casos sin duda más emblemáticos fueron los de Biagio Piglieri y el ex candidato a presidente Enrique Márquez, que de esta forma, en pleno Caracas, en las puertas del Helicoide, donde pasaron más de un año, salían, se abrazaban con sus seres queridos y recuperaban la ilusión, la esperanza, recuperaban la vida, porque estar secuestrado, estar desaparecido con una dictadura asesina como la de Nicolás Maduro, hoy encargada a Delcy Rodríguez, es estar muerto en vida. Lo que están recuperando o empezando a desandar Biagio Piglieri y Enrique Márquez es el regreso a la vida. ¿Quiénes son en total los 11 liberados confirmados? Bueno, entre ellos hay 5 ciudadanos españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona, Rocío San Miguel. El caso de Rocío San Miguel es emblemático. Ella es venezolana pero con nacionalidad española. Estuvo secuestrada 1 año y 8 meses. Rocío San Miguel era una de las voces más respetadas en Venezuela para hablar de cuestiones de derechos humanos, para hablar de el estado de las Fuerzas Armadas, de en qué discusiones y en qué situación se encontraban los uniformados, también de las fuerzas policiales. Era difícil trasladarlo, porque obviamente hay figuras así en distintos países, pero una voz de consulta permanente para los medios de comunicación y una persona bastante poco politizada, tenía un mensaje muy poco partidario, aunque obviamente hacía radiografías crudas de la realidad en Venezuela. Por eso había sido muy impactante su secuestro, había sido una señal muy clara de un régimen que ya no tenía ningún tipo de búsqueda de vuelta atrás, y que era un régimen que ya se estaba convirtiendo realmente en una dictadura atroz, sin ningún tipo de miramientos. Por eso también fue realmente una noticia muy alentadora la liberación de Rocío San Miguel.
Lo mismo de Pilieri y de Márquez, porque Pilieri había sido uno de los principales colaboradores de María Corina Machado durante la campaña y estuvo allí presente en todos los mitines, incluso en los que se hicieron después de las elecciones con María Corina Machado, que aparecía camuflada y que de repente se presentaba en estos actos, y fue secuestrado como fue secuestrado Juan Pablo Guanipa, como fue secuestrado Perkins Rocha. Guanipa y Rocha se había dicho ayer que iban a ser liberados también. No fueron liberados. Acá hubo una selección muy chiquita y claramente hubo una decisión de priorizar a los españoles, evidentemente por el vínculo entre el régimen y el gobierno de Pedro Sánchez, que publicaba esto después de que se conocieran las liberaciones. Un mensaje que yo quiero que lo compartamos porque es impresionante. Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año, y vamos a subrayar esta palabra, retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos. ¿Cómo retenidos? ¿Qué pasó? ¿Le sacaron el pasaporte? ¿Los dejaron en hoteles? ¿Le dijeron, bueno, se tienen que quedar en Venezuela hasta que resolvamos una cuestión administrativa y después se pueden ir? ¿Que estuvieron retenidos? Estuvieron secuestrados. Son ciudadanos españoles que estuvieron secuestrados, desaparecidos, sin acceso a abogados, sin posibilidad de hablar con sus familias, torturados, hostigados. Y el presidente del gobierno que los representa dice, estuvieron retenidos. Es de un nivel de impudicia realmente que habla de quién es el presidente del gobierno español hoy realmente y del nivel de compromiso, de involucramiento que evidentemente hay entre la dictadura venezolana y el gobierno español. ¿No? Esto al mismo tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los principales lobistas internacionales que tuvo Maduro en todos estos años, que lo recordábamos esta misma semana con Koldo García, este ex miembro del gobierno de Sánchez, hasta las manos con la corrupción, diciendo, sí, la verdad que Zapatero se llenó de plata haciendo negocios con Venezuela, petróleo, oro, todo, se hizo multimillonario, pueden vivir él, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Ese personaje que es Zapatero, que fue, insisto, cómplice por dinero del régimen, muchos medios españoles diciendo que fue clave Zapatero para la liberación de los presos políticos. ¿De qué estamos hablando? Zapatero, si era clave para la liberación de presos políticos, ¿por qué no liberó presos políticos en el último año y medio, los últimos 2 años? Es increíble, lo que estamos viendo es que todo esto es producto de la decisión que tomó Trump y que, en definitiva, Zapatero, Sánchez y todos ellos están preocupados por lo que te contábamos aquí esta semana, que Maduro hable y que empiecen a quedar al descubierto todos los negociados y todos los que se beneficiaron de esos negociados y que puedan tener problemas con la justicia de Estados Unidos. Y ahí no hay cuento, si tenés problemas con la justicia de Estados Unidos. Bueno, en este contexto, donde primero se anunció una liberación masiva, donde después estamos ante una liberación mucho más acotada, seguimos, insisto, en vivo desde Rodeo 1, estamos también en la zona del Helicoide, pero la pregunta es, ¿y qué pasó? Y muy probablemente lo que estemos viendo es que hay una interna dentro del régimen. Sectores que dicen avancemos porque Estados Unidos nos viene a cazar y otros que dicen no podemos entregar a los presos políticos porque son nuestros enemigos, los tenemos que mantener. Y ahí aparece Diosdado Cabello, que volvió a mostrarse ayer en las calles de Caracas y decía lo siguiente. 8 de enero del año 2026 son las 10:58 según este reloj. Nos encontramos reunidos los distintos organismos de seguridad del Estado, la policía, la guardia, los compañeros de la DIGESIN, del SEBIN, todos aquí nos encontramos por casualidad en esta plaza, en la Plaza Oliari. Primero para informarle al mundo que Venezuela está en tranquilidad, los venezolanos y las venezolanas. Hemos ido poco a poco recomponiéndonos luego del ataque que se hizo contra nuestro pueblo, contra la paz del país y que terminó con el secuestro del hermano presidente Nicolás Maduro y de la querida compañera Cilia Flores. Venezuela está en paz y una de las razones fundamentales que Venezuela está en paz y la paz está garantizada es que el Estado venezolano tiene el monopolio de las armas.
Las armas están en posesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad del Estado. Tener la posesión de las armas nos ha permitido a nosotros el control, para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia distintos a los ocasionados el día 3 de enero en la madrugada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Diosdado Cabello aparece para mostrar que todavía no perdió todo el poder. Es un mensaje para Delcy Rodríguez, para Jorge Rodríguez, para los que evidentemente iban a liberar, porque se había dado como un hecho que muchos de estos personajes que venían siendo capturados iban a ser liberados y que finalmente no lo fueron. Evidentemente esto forma parte de la interna dentro del aparato represivo del régimen y es un mensaje para Estados Unidos. Porque ayer Donald Trump decía: yo frené otro ataque porque se comprometieron a liberar presos políticos, porque fue un requerimiento de Estados Unidos que liberaran presos políticos. Marco Rubio dice: tienen que liberar presos políticos. Delcy Rodríguez habla de reconciliación, que fue el mismo término que utilizó que había utilizado Marco Rubio, y horas después se conocía la decisión de Jorge Rodríguez. Con lo cual, de alguna manera, casi que Diosdado Cabello está empezando a jugar con Trump. ¿Trump le va a dejar pasar esto a Diosdado Cabello si continúa siendo un punto de obstrucción a todo el proceso que se está dando en Venezuela? Porque está en la mira, te lo contamos, está en la mira 100% de Estados Unidos, porque es el foco que está frenando la posibilidad de que se dé una transición más acelerada. Ahora, para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos del régimen venezolano, por si alguno está distraído y está muy preocupado por la cuestión del derecho internacional, es importante entender que más allá de que el régimen dice este es un paso para la reconciliación, una medida unilateral, un gesto magnánimo, el régimen es un régimen que de esta forma presentaba a los presos políticos hace un año y medio. Agosto en rigor de 2024, habían pasado ya las elecciones, se había dado una verdadera cacería para encarcelar a todos aquellos que habían protestado contra el fraude, y Nicolás Maduro, que se creía dictador eterno en ese momento, así presentaba a los secuestrados, muchos de ellos chicos menores de edad. Por la diabla y por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2024, en el centro penitenciario Región Capital Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad. Y de ahí Pato Corón. ¿Por qué? Porque protestaron, porque hubo un fraude. Encima les hicieron hacer el saludito chavista. ¿Por qué no lo hace? Lo puede hacer ahora Maduro desde el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn. Ese saludito junto a su esposa Cilia Flores. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que está en juego en Venezuela. Y si no ha habido liberaciones ahora, tranquilos. Esas liberaciones me parece que ya es irremediable que se terminen produciendo. La transición empezó y va a avanzar de forma acelerada. No por Zapatero, precisamente porque Zapatero fue corrido del medio. Todo esto, aunque no le guste a todo el progresismo mundial, aunque les moleste mucho a los defensores de derechos humanos, es por la decisión y la planificación que tomó Donald Trump y su equipo. Porque Trump, Marco Rubio y su equipo lograron que en una operación en la que murieron supuestamente, según Diosdado Cabello, 100 personas, es decir, exagerando, 100 personas, 80 por lo menos miembros de las fuerzas represivas cubanas y venezolanas, tal vez 10, 15 civiles que estaban alrededor. En esa operación, es decir, casi incruenta, se termina logrando derribar una dictadura de 26 años y una transición que es irremediable, porque ayer, en una entrevista, Trump confirmaba que esto termina con elecciones en Venezuela. Escúchalo. This one issue
Do you foresee a Venezuela that will have free and fair elections? And I would have little doubt that the opposition would probably win handily if they were free and if they were fair. Yeah, I do see that. I think that's happening. But before we do that, it's going to take a while to do it. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great. It'll make a lot of money. And we're going to take it from there, but we're going to rebuild the country, and ultimately you're going to have elections. Para que no queden dudas, el resultado final, el punto último, va a ser elecciones y lo está planteando el propio Donald Trump. Ahora, cuando Trump dice, no sé si hoy estarían dadas las condiciones para hacer elecciones, y tiene un punto. Tiene un punto, con el nivel de colapso económico, con el nivel de incertidumbre política, el descontrol que hay con bandas criminales que son manejadas por Diosdado Cabello y que uno no sabe qué puede pasar si esas bandas se le sacan del control a Cabello. Bueno, es una situación de enorme inestabilidad y es por eso que tiene un punto esta estrategia que eligió la administración Trump de hacer la transición con el régimen amenazado, con la pistola en la cabeza, pero que sea el propio régimen el que esté obligado a hacer la transición en vez de descabezarlo, ir a una situación caótica y que en medio del caos se produzca la transición. Y es por eso que no solo anticipa que va a haber elecciones, sino que confirma además que la va a recibir la semana que viene a María Corina Machado. Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her, and I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. We're taking billions and billions of dollars worth of oil, and it'll be hundreds of billions of dollars. It'll be trillions of dollars, but we're going to be there till we straighten out the country. We'll see how the country's doing. But we'll be running the oil. We're meeting tomorrow with all of the big oil executives. We're going to be right here in the White House. Atención con el cierre. Más allá de la confirmación de que esa tercera fase se va a terminar produciendo en algún momento. Por ahí dicen años, puede ser que sean años, pero se va a producir en algún momento. Con Maduro allí, esto no había ninguna posibilidad de que ocurriera. Atención con el cierre. La prioridad, lo primero, el petróleo. Gestionar ese recurso estratégico. Hoy, esto lo decía anoche, hoy esta reunión importante en la Casa Blanca, Trump recibiendo a los principales CEOs de empresas petroleras estadounidenses para plantearles una hoja de ruta de cómo van a hacer para regresar a Venezuela a reconstruir la industria petrolera que va a financiar la reconstrucción económica y de infraestructura y política de la Venezuela que se viene.